Bien, seguimos aquí con la sexta sesión del taller del día 18 de marzo del 2017. Vamos a desplegar un tema que propongo como título: Ser para la muerte. Dar la muerte a los otros. En el seno de la filosofía antigua se formuló una condición respecto del humano: ser para la muerte. Desde que nacemos comenzamos a morir. Esto ha sido un tema que es muy trabajado por el análisis freudiano y también el lacaniano. A mi gusto, en el campo lacaniano hay un exceso de palinodia respecto de estos temas, una gran aleturgia, como diría Michel Foucault, que habría que ver si no sería conveniente abordar desde otra perspectiva. Ser para la muerte. Desde que nacemos comenzamos a morir. Nace un infante y ya tiene un día menos de vida. La guerra del dron ha cambiado la conjugación de esta comprobación de un ser humano es un ser para la muerte. La ha cambiado, la ha afectado. Veamos los horizontes que están en juego. El ingeniero de la RCA, el señor Sworkin, del cual hablé en la sesión anterior, quien descubrió el plan del ejército japonés para organizar una fuerza aérea de kamikazes, una fuerza que estaba organizada por la fuerza de ir a morir dirigiendo la bomba hacia el blanco, para garantizar que la bomba llegara al blanco. Él reconoció que eso era imposible de practicar por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Qué solución encontró para ese dilema? Lo voy a citar. Un posible medio para obtener idéntico resultado al del piloto suicida consiste en equipar al torpedo radiocontrolado con un ojo eléctrico. O sea, no pone en tela de juicio lo que hay que hacer, que la bomba llegue al blanco, sino que llegue de una manera que salvaguarde a quien lo realiza de la muerte, e incluye un tema óptico. Y el tema óptico en análisis es un tema de la pulsión de ver y mirar, de mirar, ser mirado y mirarse, de ver, ser visto, viendo. Un tema no muy lejano a ciertos elementos paranoicos. Todos los que están en este taller me están mirando. ¿Por qué será? Pregunta: ¿cómo sé que me están mirando si no los estoy mirando yo? O sea, porque los estoy mirando me doy cuenta que me miran. Según este ingeniero, el operador sería capaz de ver el blanco hasta el final y guiar visualmente el arma hasta el punto del impacto por radiocomando. Aquí encontramos una cercanía con los métodos de la medicina, donde el cirujano tiene que dirigir el bisturí visualmente para cortar aquí y no allá. Con el principio del entrelazamiento de la televisión con el avión radiocomandado,
se descubría la fórmula que habría de ser más tarde y al mismo tiempo la del dron armado. Les recuerdo, porque es un dato importante, que este ingeniero Swerkin fue uno de los que estuvo en el inicio de la instalación y despliegue de la televisión en los Estados Unidos. Al articularse la televisión con el avión comandado a distancia, aparece ya la fórmula del dron armado. Así el dron nace como un antídoto y al mismo tiempo como una estrella gemela del kamikaze. Ambos comparten el hecho de guiar la bomba hasta su blanco. Uno, el japonés, lo realiza a través de la moral y su ética guerrera. Los americanos, los franceses, los alemanes, los mexicanos y los argentinos que manejan drones de guerra lo cumplen a través de una superioridad tecnológica. Los japoneses alcanzaron esa condición mediante una preparación subjetiva, a través de la moral del sacrificio, a través del heroísmo. Eros, heroísmo no están lejanos entre sí. Los Estados Unidos tratarán de realizarlos por procedimientos puramente técnicos. La génesis conceptual del dron se abre paso dentro de una economía ético-técnica de la vida y de la muerte, cuyo poder tecnológico se presenta como reemplazando una forma de sacrificio no exigible. En efecto, mientras de un lado están los combatientes que son valientes, listos para sacrificarse por una causa, del otro lado no habrá más que artefactos fantasmas. Perdón, un detalle. Cuando hablé de cómo los talibanes se enfrentaban, entre otras cosas, a los drones, hay que tomar en cuenta que en el colectivo de los talibanes, hacer la guerra era un juego donde han nacido varios cientos de generaciones de afganos y mediante ese juego siguen viviendo. Nos parecerá horrendo, pero para ellos es un juego, jugar a la guerra. Incluso en ellos está vigente la institución del señor de la guerra. Esto ha sido tratado de otra manera en los films de Kurosawa sobre el samurái. Se ve cómo en los elementos de la guerra aparecen dos formas de la ética del sacrificio y del otro, la ética de la autoconservación, protegerme de morir. Nuestra vida está llena de objetos que están destinados a protegernos de morir, los cinturones de seguridad, el casco, la nueva forma de frenar. Paradójicamente, a partir de ello han aumentado la cantidad de muertes por accidentes automovilísticos. Añadimos entonces que estamos frente a dos concepciones opuestas del horror, dos visiones del horror, horror por horror. ¿Qué será menos horrible, matar sin exponerse a perder la vida o hacerlo compartiendo la suerte de las víctimas? ¿En qué un arma capaz de matar sin ningún peligro sería menos repugnante que la opuesta? Se ha instalado en Occidente que morir con nuestra víctima debe ser considerado un gran pecado, comparado con el hecho de proteger tu vida, mientras tomas la vida del otro. Quien guía un dron siembra la muerte sobre el terreno, lo hace desde un lugar seguro, climatizado. Ustedes saben que a Seguro se lo llevaron preso,
en Nevada, un lugar de los Estados Unidos, sin el menor riesgo de ser matado por los que él está atacando. Corresponde indicar que el horizonte donde vuela el dron es aquel que no tiene las protecciones del sistema paternal del Estado benefactor, que ha desaparecido. Cito uno de ellos. ¿Seguirá vigente la potencia performativa de la frase morir por la patria? Los que manejan dron se han desprendido de la eficacia performativa de esta frase en función de que no se trata de morir por la patria, sino vivir por la patria matando a otros. Les sugiero que si tienen tiempo y ganas lean el texto de Kantorowicz, donde él estudia cómo se hizo presente en la civilización occidental esa frase de morir por la patria. Un estudioso del Medio Oriente, Talal Asad, describe una escena sobre la cual conviene detenerse. El horror suscitado por los atentados suicidas en las sociedades occidentales recae sobre el autor del atentado, que con su acción impide a priori cualquier mecanismo de justicia retributiva. ¿A qué se llama una justicia retributiva? Alguien hace algo y le es retribuido un castigo en función de que ese algo es considerado malo. Al morir con su víctima, el suicida concreta en un solo acto el crimen y el castigo. Recordar a Dostoyevsky. Crimen y castigo en Dostoyevsky no es ajeno a una de las crisis que comienzan desde sus inicios a golpear al tema del padre, entre otros en el psicoanálisis. Freud algo dijo sobre eso, Lacan continuó ese estudio y nos toca a nosotros renovarlo en las actuales condiciones. Ese acto, morir con sus víctimas, vuelve imposible la punición y desactiva el resorte de una justicia pensada bajo el modo penal. Nunca podrá pagar por lo que hizo, de acuerdo a la justicia. Inclusive en Europa, en Francia, los restos de varios suicidas están a la espera, los cadáveres, están a la espera de que las autoridades de tal municipio, de tal lugar de Francia, acepten o no acepten darle sepultura en un cementerio, con lo cual prolongan, sin saberlo, la eficacia performativa del acto suicida. El operador del dron es una imagen especular del atentado suicida. En cuanto se aparta, aunque sea en la dirección opuesta, demuestra una imagen paradigmática del combate. ¿Cuál es esa imagen paradigmática del combate? La podríamos titular que los otros mueran. Esta consigna, que los otros mueran, guía la nueva forma de la caza humana. Hollywood dio muchos films con ese tema. Hombres que cazaban o cazan a otros humanos. Una herencia del lejano oeste, los cazarrecompensas. Tomen nota que los films de cacería humana dados por los Estados Unidos son calificados como serial thrillers, como un producto muy desechable de la industria del cine americano y que no guardarían relación o que no tendrían casi ninguna relación con el arte del cine. Es
es interesante observar que este conjunto de calificativos que caen sobre estos productos cinematográficos ha impedido que se localice el tema que allí estaba en juego. El dron procura un sentimiento de invulnerabilidad muy fuerte en sus operadores, tan fuertes que algunos de ellos van a sufrir a consecuencia de esa protección. Se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el desequilibrio radical en la exposición a la muerte, que lleva a una redefinición de la hostilidad. La agresión que estudió Lacan quedará afectada. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo? Son temas para estudiar y desplegar. Se ha modificado, se está modificando con nuestra participación el sentido mismo de hacer la guerra. Se instala un estado de violencia, de agresión y de agresividad distinto a un momento anterior. El combate, al mutar en una matanza o siendo una caza, ya no combate al enemigo, sino que se lo elimina cazando conejos terroristas. Las sociedades protectoras del uso de armas en los Estados Unidos, creo que se llama la Sociedad del Rifle, que era guiada o que es guiada todavía por un actor, que auspician la práctica de las cacerías de animales, que auspician el uso de cada ciudadano al derecho de portar un arma. Hay estados en Norteamérica en que se puede ir por la calle portando armas ya. Esas asociaciones de caza, que suelen ser tomadas por posiciones conocidas como de derecha y de ultraderecha, sin embargo, se negaron a que se despliegue en Estados Unidos, como había comenzado a hacerse, la caza utilizando la técnica del dron, utilizando el dron para cazar animales. Porque consideraban que afectaba la ética de la cacería. Nos podrá gustar o no esa ética, pero ellos, en función de esa ética, rechazaron que la cacería fuera invadida por la tecnología del dron. En el siglo XVIII, un libro de las imágenes de la muerte representaba a un guerrero en armas luchando contra un esqueleto, lo que ha sido siempre la presentación de la muerte. O sea, luchaba contra un esqueleto, la muerte misma. Se trata de una alegoría, de una lucha irrisoria. Se trata de la vanidad de un combate perdido de antemano. Porque hay un pequeño detalle. La muerte nunca muere. O sea, pensemos, en algún momento la muerte le va a llegar al señor Rockefeller, que ya creo que lleva más de 10 operaciones del corazón para prolongar su vida, y que creo que en estos momentos debe tener más de 100 años de vida. Es una vanidad de un combate perdido de antemano, porque la muerte nunca muere. Ella tiene el tiempo a su favor. Los ojos del soldado, en esa alegoría del siglo XVI, XVI, estoy mal con las cifras. Los ojos del soldado que la enfrentan en ese dibujo del siglo XVI están vacíos. Así como nos señala Faustino Sánchez, la muerte es invulnerable. De ahí que siempre sea absoluta,
La muerte es un viaje sin retorno, lo cual sitúa que las experiencias de los duelos son respecto de la muerte. No hay duelo por mudarse de casa, por perder un amigo, por terminar una pareja. La muerte requiere la presencia no de algo húmedo, sino de algo absoluto. En el distintivo de un pelotón de dron, el MK9, llamado Predator, regresa la guadaña, que tiene un rictus inquietante, con perlas de sangre que van cayendo de su hoja. Debajo de esta divisa está escrito: que los otros mueran. Es la divisa de la guerra del dron. Voltaire indicó que cualquier rico, por su condición de rico, aparece como invulnerable ante la guerra, a consecuencia de que las disparidades económicas hacen que no sean los ricos los que van a la guerra, son los que mandan a hacer la guerra, o suelen serlo. La nueva tecnología se presenta como intocable. La vida y la muerte es acaparada en los cuarteles de forma exclusiva. Queda del otro lado de la línea del cuartel la muerte. De un lado la vida de quien maneja el dron, del otro la muerte de quienes son alcanzados por el dron. Esta forma de guerra, aunque a ustedes les parezca mentira, tiene sus defensores. David Bell escribió: en defensa de los valores, en defensa de los drones, un argumento histórico. Este historiador indica que, según su criterio, estas nuevas armas no son nuevas. Diríamos algo así como que se escuda bajo la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, bueno, busquemos en las sombras. Según él, no son algo nuevo, completamente nuevo, y subraya: si nuestra tecnología actual es novedosa, el deseo de eliminar enemigos con total seguridad y a distancia no lo es. Simple. El arco y la flecha ponen nuestro cuerpo a distancia para alcanzar, mediante el disparo de la flecha y con la flecha, el cuerpo de otros. Pareciera que este razonamiento es falso. Sin embargo, cuando estamos frente a una falsedad en análisis, conviene detenerse en una pregunta: ¿de dónde vienen sus granos de consistencia? Quizás porque cada falsedad tiene pequeños granos de verdad. Veamos. Se puede completar el acerto de este historiador, que a su vez es filósofo y practicante de la ética militar, de la siguiente manera, propongo. El deseo de eliminar enemigos con total seguridad a distancia nunca fue mejor satisfecho que durante los gloriosos episodios de las guerras coloniales, cuando los indígenas caían en masa y los ejércitos blancos estaban apenas rasguñados. Al anochecer de la batalla de Omdurmán, en Sudán, el 2 de septiembre de 1898, había 48 muertos del lado de las fuerzas anglo-egipcias contra cerca de los cadáveres de 10.000 cerviches arrasados por las ráfagas de metal de la ametralladora Maxim. En tal cestino, vamos a ver de qué cesto estoy hablando. En tal sentido, se puede sostener que la guerra desplegada por el dron es una guerra amnésica. Ahí está. El cesto.
incesto de la amnesia. Ernest Junger recuerda que en Europa, en todo momento, se distinguieron dos estilos de hacer la guerra. Una forma era superior, describía Junger, frente a una forma bárbara del derecho de la guerra y de las convenciones. Él constató que durante la Edad Media las flotas cristianas solo podían emprender una guerra sin cuartel cuando se topaban con los buques turcos. Con los turcos, como eran bárbaros, la guerra era sin cuartel. Durante el siglo XX, las balas Dun-Dun son unas balas cuya cabeza tienen punta hueca y se expande al penetrar al cuerpo. Fueron proscritas en los teatros de operaciones europeas y solo eran utilizadas en las guerras coloniales. El argumento que se daba a las tropas para el uso de tal bala apodada Dun-Dun era que las balas de plomo comunes no tenían el impulso de los salvajes. Ante ese impulso moral de los salvajes había que enfrentarlos con una bala que tuviese un impulso semejante. En un rato seguimos.